Y conversamos acá en el estudio de Tele 13 Radio con Jonathan Paso, el alcalde de Lampa. Alcalde, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Sí, muy buenos días a todos, especialmente a los vecinos de mi comuna. Gracias por visibilizar además Lampa. ¿Tiene luz usted, no? Llegó hace poquito, ¿no? Hace como después del día del epicentro del sistema frontal, como hace 4 días más o menos que tengo luz ya en la casa. Ya, o sea, por lo menos en su casa se arregló. Pero todavía quedan, ¿cuánto? Según el último reporte de la SEC, en Lampa quedaban como 300 hogares. 300, además con mucha intermitencia, precisamente porque va cambiando el dato. El día de ayer lo estuvimos reportando todo el día, de pronto eran 1000, de pronto eran 700, después fue bajando. Entonces, Ya, o sea, está muy inestable la red así ahí. es, ¿no? Hay lugares que llega el suministro eléctrico y hay otros que se cae nuevamente y eso genera distintas dificultades en las comunidades porque ellos buscan y lo que esperan hoy día es que se devuelva el suministro eléctrico. Eso es lo que hoy día más le interesa a Claro, los vecinos. provoca mucha frustración, que vuelve y que se vuelva a ir, es casi peor en un sentido. Exacto, y además a veces poca presencia de las cuadrillas de Enel. Hay distintos lugares que se han reportado con postación en el suelo todavía, entonces eso por supuesto que angustia porque están sin suministro y además siguen viendo los postes en los mismos lugares donde en algunos casos, de forma muy irresponsable, están electrificados, precisamente por estos ultimátum que presiona a la empresa Enel para que devuelva el suministro y sin tanto control tenemos hoy día cables electrificados en distintas partes Se de la comuna. electrifica para poder reponer, digamos. Por supuesto, y hay algunos que quedaron en el suelo, entonces sin como el adecuado reconocimiento del sector se habilita el suministro. La compañía ha sugerido o ha dicho que en Lampa ocurrió un tipo de daño a la red que es muy superior al que ocurrió en otros lugares y que eso explica por qué esto se ha demorado tanto, digamos. Efectivamente, ¿usted ha comprobado que esa destrucción existió? Nosotros pudimos catastrar cerca de 120 postes caídos, ¿no? Y algunos de alta magnitud, porque es una cantidad continua de 60 postes que estuvieron completamente en el suelo. Ya, o sea, efectivamente hubo un daño muy mayor, digamos, porque es harto. Exactamente, Digamos. y ellos han hecho algún trabajo provisorio que es la instalación como de un cable que normalmente lo usan en el subsuelo y lo han instalado ahí porque precisamente se van a demorar mucho más tiempo en instalar esos 60 postes, entonces repostar, buscaron una solución transitoria para que pudiésemos habilitar el suministro eléctrico. Pero aún así, después de 15 días ya no hay argumento que sostenga por qué motivo finalmente la empresa no entrega el suministro eléctrico. Ustedes, a ver, cuando, no sé, un gallo curado bota un poste con un auto, ¿cuánto tiempo se demora ese poste en volver a ser instalado? Hay normativa respecto a eso, ¿no? Y ellos además tienen que estar en las cuadrillas eléctricas en un rango de 2 a 6 horas. Yeah. Y además avisar a los clientes afectados de cuándo va a ser repuesto ese suministro eléctrico. 2 situaciones normativas que han fallado la empresa Eso no ha eléctrica. ocurrido. Ni han aparecido en las 6 horas, ni tampoco han tenido claridad de la precisión cuándo va a devolverse el suministro Ahora, a los hogares. esto podría entenderse las primeras horas, los primeros días incluso, porque esta situación en Lampa se multiplicaba en prácticamente toda la región metropolitana, o al menos en las 33 comunas que sirve en él. Pero esto ya pasó, digamos. O sea, ya el grueso de las fallas está en Colina y en Lampa, que además son comunas vecinas, digamos. O sea, ¿por qué no hay más cuadrillas en él? ¿Qué es lo que le ha dicho la compañía? Bueno, es parte de lo que creo firmemente que la compañía no está a la altura de poder resolver este problema. Y hay mucha desinformación inclusive de los datos. Yo desconfío de la información que ellos mismos entregan, no por una situación prejuiciosa, sino por antecedentes claros. Uno de ellos es la presencia de las cuadrillas en las comunas. Ellos reportaban que en Lampa en algún momento tenían unas cuadrillas presentes y no existía ninguna. Yeah. Después, por medio de las reuniones con la SEC, nos permitieron entrar en la plataforma para poder chequear dónde estaban georreferenciadas las cuadrillas. Por esta auditoría que hizo la SEC al interior de la compañía. Y con los equipos estuvimos en terreno revisando que las cuadrillas estuvieran presentes y no era así. Lo mismo pasa con la información de los datos. En algún momento Lampa estaba en el 100% de los clientes sin el suministro eléctrico y en él declaraba un 74%. Y así, ¿no? Entonces hay mucha información. Perdón, que ¿en no algún es tan momento precisa. la comuna completa Ninguna casa Nadie. con suministro eléctrico. Y además eso fue paulatinamente mejorando muy tardíamente y hoy día tenemos estos 300 clientes. Claro, y en él no sabía.
En el no, claro. Y reportaba 74%. Claro, reportaba otra cosa absolutamente distinta de lo que ocurría en la realidad. También esto mismo, estos 300 clientes hoy día los vecinos nos reportan que en distintos sectores, donde además sabemos que hay lugares habitacionales donde hay más de 300 habitantes y todos están, 300 viviendas, todos están sin el suministro eléctrico. ¿Los lugares más afectados son rurales? Hoy día sí, ¿no? Tenemos localidades bien pequeñas en la comuna que son los que hoy día tienen mayor afectación, Lipangue, Chorrillo, Chicauma, pero también en Batuco y Lampa Centro que hay algunos sectores habitacionales Todavía. que están sin el suministro eléctrico por los postes que han caído y que todavía siguen en el mismo lugar inclusive. Ahora, yo le pregunto por la ruralidad, no porque sean menos importantes, sino porque a veces es más complicado en los lugares rurales. Sí, y a veces ahí eh, tenemos también distintos arreglar. criterios de priorización, ¿no? Porque a la empresa en lo que le interesa el número. A nosotros nos interesa la vulnerabilidad, la afectación de las viviendas. Hay sectores donde, en la ruralidad, donde los vecinos hoy día tienen ya dificultades con sus viviendas por el sistema frontal, pero además sin el suministro eléctrico, algunos inundados inclusive, en el sector de los Fontecilla, en O sea, Batuco. son damnificados de todo tipo, digamos. Exacto, entonces finalmente esa priorización que no ha sido conversada en detalle con la empresa porque no han logrado esa planificación ni tampoco acercarse tan detalladamente a los municipios, evidentemente que para nosotros hay otras prioridades que son el número. Estamos con el alcalde de Lampa, Jonathan Opaso. ¿Usted ha tenido contacto con la gerencia de Enel? Sí, o sea, nosotros tenemos de hecho distintos encuentros que hemos tenido por medio de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde los alcaldes y alcaldesas nos hemos reunido para conversar con ellos, pero también la delegación regional estableció un comité en la comuna de Lampa con la empresa Enel, donde al menos llevamos Eso por lo menos ha 4 funcionado. días, sí, 4 días de coordinación, donde nos hemos puesto a disposición para que esto funcione rápido, ¿no? ¿Y eso mejora? ¿Ha mejorado la gestión con eso? Muy lento, digamos. Al final siempre vuelve a pasar lo mismo de que se proyectan algunas acciones durante la jornada, aquellas requieren colaboración de la municipalidad y así se ha hecho, pero en lo práctico la devolución del suministro sigue siendo con la misma lentitud. Entonces hay priorización de los establecimientos educacionales que hoy día están completamente operativos, pero aquellos sectores que tienen mayor complejidad finalmente no se logra como el pronóstico que se ha comprometido durante la jornada. ¿Y hay alguna, a propósito de pronóstico, hay algún compromiso de la compañía para devolverle la energía a estos 300 hogares? Hasta ahora no. Y Tampoco una perspectiva, digamos. no, claro, entonces le hemos dicho, ¿no? Con claridad Porque en el sur quedó la escoba porque una compañía dijo, ¿sabe que nos vamos a demorar 10 días? Y quedó la grande porque es demasiado tiempo. Pero bueno, pero parece que están cumpliendo los 10 días, al menos. Digo, capaz que eso sea mejor que esta incertidumbre. Y se lo hemos pedido a la empresa eléctrica. Pero no ha sido- Díganos, no- ¿cuándo? Y no ha sido capaz de No ha decir. sido capaz de poder entregar una fecha, ¿no? Un pronóstico claro de cuándo se va a devolver el suministro total. Ya llevamos varios ultimátum y varios compromisos, ¿no? Y además incumplidos. Entonces, claramente que nosotros queremos una fecha clara. Es mejor ponerse colorado una vez que Claro. ponerse muchas veces. Entonces, díganos cuándo va a devolver el suministro en la ¿El, totalidad. el proceso de caducidad que ordenó el gobierno ha sido útil, en su opinión? Em, yo no sé si hoy día están todos los elementos sobre la mesa, ¿no? Creo que además de analizar si continúa la concesión o no, hay que también revisar cómo es la entidad fiscalizadora, ¿no? Cuáles han sido sus facultades, cuáles han sido finalmente los procedimientos que se han podido llevar. El ultimátum o las formas de presión que ha establecido el gobierno en el caso de Lampa finalmente han hecho acciones medias irresponsables de parte de la empresa. ¿En qué sentido? En lo que le he dicho, ¿no? Como que se habilita el suministro y quedan lugares bien en riesgo para la población, o finalmente la instalación de distintos generadores en el territorio que han traído de otro país inclusive y que están sin funcionamiento inclusive hoy. Entonces esa elevación de la expectativa de las comunidades finalmente genera más como Frustración. desánimo, exacto. Entonces eso complica más a las comunidades que tranquilizarlas. O sea, han llevado generadores, porque eso fue una solución también acá en lugares más urbanos. Han llevado generadores, pero no han podido hacerlo funcionar. Así es, están en el territorio, hay cerca de 8 instalados y por diversas razones están sin funcionamiento, sin preguntar nada más cuáles son los lugares con priorización, precisamente porque hay sectores en los cuales el trabajo territorial permite que pueda ser más óptima la instalación de ese generador, pero aún así instalado en los lugares
están sin funcionamiento. Entonces, evidentemente que eso genera mucha disconformidad en las comunidades porque ven el generador, al final están vandalizando esos espacios más que generando tranquilidad en las comunidades. A propósito de eso, ha habido protestas Distintas manifestaciones permanentemente en la con comuna, barricadas, con... barricadas, afectación del tránsito, de la vialidad, pero también situaciones un poco más delictuales, porque la oscuridad que eso genera en la comuna también genera ciertos temores y quienes estamos preocupados de poder recuperar el suministro eléctrico, por supuesto que existen otros que están preocupados de ingresar o de planificar otro tipo de hechos delictuales. de aprovechar Entonces, la ocasión, digamos. evidentemente que eso está hoy día también alterando el convivir de los vecinos. Estamos con el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo. Este es el día 16, si no me equivoco, ¿no? Para Lampa el 16, El exacto. día 16, sin energía Considerando la eléctrica. noche del jueves. Claro, entonces es lo que estamos viviendo y no hay una perspectiva clara, digamos, de cuándo esto se puede arreglar entonces. No hay claridad, al menos creo que el primer enfoque es devolver el suministro total de la comuna. ¿Y la El se- compañía no le ha dicho no, hasta ahora, casi las 8 de hoy la mañana? día no. Hoy- Ayer nos entregaron la minuta de trabajo de esta jornada. No hay claridad de cuándo se va a restituir el suministro en su totalidad, ¿no? Pero ahí hay un ¿Y esa, primer y esa objetivo. minuta que dice cuánta gente va a trabajar hoy día? ¿Cuántas cuadrillas van a trabajar en la Sí, reposición? no está tan detallado de cuántas Ya, cuadrillas, sino que está detallado de los lugares donde se va a intervenir en la comuna, ya. ¿no? Hoy día se ven efectivamente las cuadrillas están en terreno, ¿no? Hay que también ser Ya, justo eso ha a eso. mejorado, digamos. Sí, pero de todas maneras los vecinos quieren tener claridad de cuándo llega la luz, ¿no? Más allá de que las cuadrillas estén. Inclusive han estado varios días en los mismos lugares y todavía no se habilita el suministro eléctrico. Lo que Entonces, habla de que el asunto es complicado, digamos. sí, y O sea, además no es que sean, no es que sean inoperantes sí, los señores de las cuadrillas, digamos. Esto es complicado o sea, porque si o sea, no es que la compañía quiera tener voluntariamente sin luz a gente 16 días, digamos. O no, sea, no, claramente, pero hay distintas reflexiones en esto, porque obviamente que aquí hay una falta de una mantención del suministro eléctrico, ¿no? No es solamente que llegaron 120 kilómetros por hora y se cayeron los árboles y afectaron la postación, sino que es qué tan bien están los transformadores, ajá. cómo está la línea eléctrica, cómo se encuentran las subestaciones, cómo finalmente me preparo con las distintas cuadrillas para atender más rápido a la población. En algún momento la SEC declara que en su call center, en algún momento el 50% de las llamadas no la estaban atendiendo. Claro. Entonces el gerente sale diciendo que no hemos tenido reporte de los lugares donde falta el suministro eléctrico. ¿Cómo van a reportar si realmente Si no tampoco contestan contesta el la teléfono, llamada? claro. Entonces Claro. hay un detalle aquí No, hay un de... problema, evidentemente esto da cuenta de que hay un problema. Ese problema venía de antes, ¿se cortaba mucho la luz en Lampa, por ejemplo? Sí, sí, y lo hemos manifestado en otras oportunidades, también con la SEC. Tuvimos una reunión en la provincia de Chacabuco con los alcaldes y alcaldesas de Tiltil, Colina, Lampa, donde nos sentamos a la mesa con él y con la SEC para decirle ustedes no están funcionando bien. Distintas situaciones en tomas, en asentamientos precarios en la comuna, se colgaban al suministro eléctrico y eso generaba una caída permanente, ¿no? Entonces, a propósito de eso es que nos sentamos a la mesa, pero la realidad viene muy con anterioridad. La empresa Enel no tiene claridad de cuántas luminarias tenemos en la comuna de Lampa. Tenemos un contrato firmado que heredó de la administración anterior, donde aparecían 9.500 luminarias, y ellos no tenían claridad de dónde existían esas 9.500, tuvieron que salir a recorrer la comuna para ir a contarlas. Entonces, finalmente, esto Y no eso es solamente por esta ocasión, sino que hay una antelación de situaciones de falta de mantención del suministro. ¿Y eso qué hay, dice usted? ¿Es abandono de la compañía por la comuna de Lampa? Yo diría que en el fondo aquí hay es como generar utilidades en la empresa a costa de una baja calidad del servicio, ¿no? Aquí los vecinos pagan por el traslado de la energía, la mantención del suministro, se les cobra en su boleta. Entonces, finalmente yo creo que hay una disminución de estas mantenciones, que deben ser por supuesto carísimas, para generar utilidades en la empresa y finalmente no prestar un servicio adecuado, que es lo que hoy día vemos. Estamos con Jonathan Opazo, el alcalde de Lampa. ¿Qué le pediría usted hoy a la SEC, a la autoridad y a la compañía? Aparte de la reposición del servicio, digamos.
Sí, yo creo que al menos tres cosas. En el caso de Lampa, uno es tener claridad de cuándo va a ser la fecha de la devolución del suministro eléctrico, ¿no? Los vecinos quieren saber si es hoy, si es mañana, si cuándo va a ser, ¿no? Fecha clara de cuándo. Lo segundo es que hay que sentarse a la mesa, entonces a revisar aquí cuáles son las responsabilidades, a quién le corresponde además distintas acciones. Entonces, lo segundo es hacer un detalle claro de la continuidad o no de la concesión. Y lo tercero es una subestación eléctrica en la comuna de Lampa. Dependemos de Colina, dependemos de otras comunas donde finalmente se requiere una estación en el caso de que vuelva a ocurrir esta situación, de que no quedemos en este blackout total en la comuna de Lampa. Ya, esas son cosas que tiene que hacer la compañía y evidentemente la legislación obliga a la compañía a tener claridad respecto de, por ejemplo, los árboles que están en mal estado, pero la compañía dice que también le advirtió a la municipalidad que había muchos árboles, varios miles de árboles, en mala condición y que la municipalidad tendría que haber hecho algo por eso. Sí, ha estado bien discutido, ¿no? Lo que pasa a los árboles y ahí va a depender mucho del lugar donde esté el árbol, ¿no? Y hay uno que depende en él completamente cuando afecta el tendido eléctrico. Exacto. Y requiere de un plan de mantención de poda de árboles. Situación que en distintos lugares de la comuna, a simple vista, se ve que eso está en completamente abandono. Árboles que interfieren en el tendido eléctrico y una poda no presente No, de parte eso es responsabilidad de la compañía. de todas maneras, ¿no? Hay otro que depende de la municipalidad que tiene que ver con el Bien Nacional de Uso Público. ¿Y eso se hizo? Exactamente, nosotros, y además es difícil también de predecir cuál es el árbol que se va a caer, ¿no? Por la cantidad que existe de arbolado urbano, pero también del lugar físico donde se encuentra, ¿no? Uno en una plaza, en un espacio donde habitan los vecinos y precisamente por el cambio climático necesitamos fortalecer la cantidad de árboles que tenemos y no al contrario de quitar. Entonces, en una comuna con alta ruralidad, como es el caso de Lampa, nosotros hacemos nuestras mantenciones en nuestros bienes nacionales de uso público. Pero existe un tercer árbol, que es el que está en la propiedad privada de un vecino, de una vecina, ¿no? Un eucalipto, un pimiento, álamo. ¿no? Y cualquiera de que logra una gran altura, donde el trabajo municipal ahí no puede ingresar, precisamente porque la municipalidad trabaja en el espacio público y no en el privado, y ahí depende de cada vecino, de su propio árbol que ha plantado. Ya, esa es la situación. Exacto, son diversos, ¿no? ¿Usted asegura que la municipalidad hizo la pega? De todas maneras. Nosotros tenemos distintas cuadrillas contratadas que están permanentemente en el territorio podando los árboles. Sin duda que tiene que haber alguno de los nuestros que se cayó también en el tendido eléctrico, porque 120 kilómetros por hora, por supuesto que ha hecho que Y muchos en Lampa se árboles... cayó un montón de árboles. De todas digamos, maneras, eso ¿no? es verdad. Pero nosotros hemos hecho la pega y la vamos a seguir haciendo. Nosotros hemos recuperado los accesos de la vía pública cuando cayeron todos los árboles y tuvimos que ir nosotros a atenderles. Entonces, estamos haciendo la pega. Y además, y vamos a seguir haciéndola, pero que también implica un esfuerzo gigante en cuanto a la distribución del presupuesto, ¿no? Porque aquí hay presupuesto, hay territorios que hacen que las distintas comunas puedan atender más rápido o menos eficiente según la característica de los municipios, ¿no? Hay municipios que tienen Pero más recursos y otros menos recursos. Sí, claro, pero algo en el presupuesto de Lampa, o en la ausencia de ese presupuesto, impidió que se cuidara bien esos árboles, que no se cortaran, no se talaran, no se podaran, esos árboles que provocaron daño ahora. No, en el caso de Lampa no. Puede ser que sea la mayor cantidad de árboles, ¿no? Y es difícil estar permanentemente, ¿no? Nosotros estamos todos los días teniendo una programación de la poda de árboles, pero como el territorio es tan extenso, 452 kilómetros de comuna, es bien complejo también poder atender a esa cantidad de territorio con el limitado recurso presupuestario que tiene nuestra comuna. Jonathan Opaso, el alcalde de Lampa, esta mañana aquí en Mesa Central. Alcalde, mire, ojalá que vuelva luego la luz para todos los vecinos que están ahí sin luz 2 semanas. Lo mismo esperan mis vecinos de la comuna. Muchas gracias por la gente. Buen día, muchas gracias. Con el alcalde de Lampa acá en Mesa Central. La pausa y volvemos con el Rat Pack con la mesa de editoras.